A ver, la grafología es una ciencia y con ella podemos acceder a información del cerebro. ¿Esto cómo es? O sea, ¿hay como patrones que se manifiestan en la escritura? En la grafología influyen varios aspectos y la forma en que hacemos cada letra tiene que ver con esta información que tenemos. El estudio grafológico, la forma de escribir de una persona, es algo que se nace o que se hace. O sea, al final se puede ir modificando, nos conviene modificarlo o realmente escribimos así toda la vida y ya está. La letra te sale como tienes el registro en el cerebro, no lo puedes evitar. Por eso nosotros los grafólogos decimos que nadie puede ser distinto a cómo escribe. Y dices, mira, yo voy a poner esto aquí antes de pegar 4 gritos y decirle a otra persona cosas que realmente le puedan lastimar, yo lo escribo aquí. Y para tu cerebro tiene el mismo efecto, tiene exactamente el mismo efecto, pero para ti va a tener un componente de... Por favor, explícanos qué es la grafología. A ver, la grafología es una ciencia que forma parte de la psicología, es como una rama que estudia el grafismo, la escritura, y con ella podemos acceder a información del cerebro. ¿Ok? Toda la información que está almacenada en nuestro inconsciente y en nuestro consciente podemos verla plasmada en la escritura. Entonces la utilizamos, no como en mi caso, yo no lo utilizo como una herramienta de simplemente adivinación, de ver cómo la persona es, sino poder utilizarlo juntándolo con la psicología para poder conseguir herramientas dentro de la información que me da de cada persona para que pueda transformar su vida a través de esa misma escritura. ¿Ok? Muy pocas personas utilizan la grafoterapia porque es un proceso bastante lento, por eso yo incluí otras herramientas que hacían de ese proceso un poco más efectivo y más rápido. Y cuando tú dices, digamos que se puede a través de esa herramienta, bueno, conocer a la persona o ver las características, Ujú. ¿esto cómo es? O sea, ¿hay como patrones que se manifiestan en la escritura? Sí, la forma, o sea, en la grafología influyen varios aspectos. No solo la forma en que se hacen las letras, la presión que se utiliza, cómo se utiliza el espacio de la hoja, qué tanto nos pegamos hacia un lado o hacia el otro. Todo eso crea como lo que forma parte del estudio. Y la forma en que hacemos cada letra tiene que ver con esta información que tenemos. Aparte que la grafología nos explica que cada letra tiene un significado. Entonces, por ello, al unir todo el texto, podemos poder identificar, por ejemplo, cuáles son las cualidades más relevantes de una persona, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus dolores emocionales, cuáles son sus pasiones. Entonces es como unir todo un poco y entender, es como un electrocardiograma de la persona al final. O sea, Qué nos dice bueno. absolutamente todo. Incluso nos puede definir enfermedades hasta 3 meses antes de que el cuerpo las pueda desarrollar físicamente. Porque Wow. ya aparece, o sea, ya el cerebro ha identificado esa enfermedad y puede verse plasmado en la letra. O sea, fíjate, al final es como un modo más de expresión del cuerpo de una posible somatización o algo así, ¿no? Sí. Qué interesante. Y nos preguntábamos, Mariana, al final si realmente el estudio grafológico, la forma de escribir de una persona, es algo que se nace o que se hace. O sea, al final se puede ir modificando, nos conviene modificarlo o realmente escribimos así toda la vida y ya está. No, sí, eso está en constante movimiento porque como él nos va reflejando todo lo que está en nuestra mente, en nuestro cerebro, cada cosa que va ocurriendo va dejando huella en la escritura. Por eso nosotros a lo largo del tiempo podemos ver esos cambios en nuestra propia escritura, Pero la aunque no gente sean suele tener, conscientes. ¿no? Como la gente sí que suele tener el mismo tipo de escritura toda la vida, ¿no? Sí y no. Mm. Cuando tú tienes eventos muy significativos en tu vida, o positivos o negativos, suele dejar una huella bastante importante. Incluso hay gente que cambia, que de escribir cursivo pasa a escribir este script, Mm. pero muy radical, o empieza a cambiar las formas, porque todo absolutamente queda grabado en la forma. Incluso cuando yo aplico la grafoterapia, aun cuando yo empleo un tipo de letra específico para que la persona pueda ir moldeando todas esas conductas, por mucho empeño que tú quieras poner al principio, la letra te sale como tienes el registro en el cerebro, no Ujú. lo puedes evitar. Por eso nosotros los grafólogos decimos que nadie puede ser distinto a cómo escribe. Claro.
Como que no puedes porque es ocultar. una huella, O incluso. sea, que no podríamos decir que podemos modificar nuestro trazo para Sí, modificar nuestro sí, comportamiento. sí, sí, totalmente. O sea, realmente eso es lo que yo hago. Yo busco hacer ese cambio de trazo para que la persona pueda acceder a esos espacios que han quedado, como decir, un poco desprovistos de recorrido para poder sanar ciertas heridas. Sobre todo, en mi caso particularmente, yo trabajo las heridas emocionales de los primeros 7 años de vida, que son las que quedan muy profundo en el inconsciente y que luego de adulto nos cuesta bastante recordar, porque en ese momento la corteza prefrontal no está suficientemente desarrollada y no tenemos capacidad como de criterio, no tenemos todavía desarrollado la habilidad de poder valorar si una cosa es cierta o no. Para nosotros todo lo que nos rodea es lo que es cierto. Entonces luego, a medida que lo vamos desarrollando, decía, la capacidad de discernir. Luego cuando lo vamos desarrollando, claro, vamos poniendo esto es bueno, esto es malo, esto sí está bien, esto no, de acuerdo a todos los patrones que nos rodean. Ujú. Sin embargo, no son verdades absolutas, se van formando con lo que nos va moldeando de nuestro entorno y de nuestra familia. O sea que por un lado tú puedes descubrir a través de un estudio grafológico si esa persona, por ejemplo, pasó un trauma, un abuso, un duelo, ¿no? Eso por un Sí, lado. Y por otro, también puedes después ayudarla a través de la escritura a modificar. sí. Ay, cuéntanos. Sí, a ver, el método que yo empleo lo que busca es primero tener como una radiografía de lo que la persona pues hasta ahora tiene, cuáles son las herramientas que ha adquirido y cuáles son los dolores que tiene en lo más profundo. Entonces, al final nosotros lo que buscamos es que la persona tenga un equilibrio. Por muy bien que se le den ciertas cosas, es tratar de ver cómo estas cosas que se le dan bien le apoyan a las que no se le dan bien, para que le pueda generar el equilibrio, ¿ok? Ujú. Entonces, yo lo que hago es ese recorrido para que la persona pueda manejar mejor sus emociones, para que tenga más asertividad en la comunicación, dependiendo obviamente de la personalidad. Poniendo como un ejemplo una persona que sea muy retraída, a lo mejor es muy inteligente, a lo mejor tiene un universo de posibilidades en su cabeza, pero no sabe cómo accionar. Entonces, a través de esta terapia, yo les muestro y les voy ayudando a desarrollar esas habilidades para que pueda llevar a cabo todo eso que tiene Ujú. dentro de sí. Qué bueno, que de hecho queríamos comentar contigo y profundizar en eso que has dicho de la personalidad, porque lo comentábamos justo antes de empezar el podcast, que realmente, ¿qué es la personalidad? Al final es algo que realmente nos define desde que nacemos. Por Ujú. ejemplo, nos preguntábamos si una persona tímida nace o se hace por un contexto, por un entorno cultural, por unas circunstancias, o Ujú. si realmente hay personas que son tímidas por naturaleza. Por ejemplo, ¿esto podrías decirnos qué crees? Sí, fíjate, la persona tiene una naturaleza per se, porque incluso desde muy pequeñitos podemos ver ciertos rasgos de un niño, que sea a lo mejor muy extrovertido o no. Sin embargo, lo que te decía, nosotros la idea es que podamos recorrer este mundo en equilibrio. Claro. Entonces, lo que hacemos o lo que se hace socialmente es como ir poniendo segmentos para las personas, como, ah, bueno, él es tímido, entonces, bueno, vamos a ponerlo a trabajar, yo qué sé, en el archivo, porque no se le da bien comunicarse. Pero a lo mejor eso es algo que es un dolor interno y que no lo sabe manejar. Entonces, sabe manejar muy bien a lo mejor su mundo interno, su intelecto, y son personas con una riqueza intelectual fascinante, pero con una frustración muy grande de no saber cómo accionar. Entonces, parte de lo que yo hago es mostrarte de una forma muy amorosa y muy, como muy empática, de que tú vayas probando y viendo cómo poder ver desarrollado eso. Nosotros tenemos al final polaridades, entonces si es como que tuviésemos una pierna más fuerte que la otra, entonces si yo toda la vida me recuesto de una, pues al final la otra Claro. va a llegar a un punto que no voy a saber ni siquiera cómo manejarla. Entonces sí, la personalidad la podemos ir moldeando y podemos generar un equilibrio, más allá de que la naturaleza siempre sea ser una persona a lo mejor callada, pero que tenga todas las herramientas para poder comunicarse, para sentirse cómodo en un espacio en el que no esté
a lo mejor a solas. Claro, podemos decir como que la timidez que no te frene, ¿no? En tu vida, que no sea un impedimento. Puedes Claro, ser tímido, pero que no sea un impedimento. claro, que no te paralice, que no digas, wow, quiero hacer esto, pero no sé cómo. Mm. Tú nos decías cuando comenzábamos que había incluso, bueno, no solo cómo se distribuía el texto, ¿no? En una hoja, Ajá, por ejemplo, sino cada letra. Y antes de comenzar también que conversábamos con Laura, teníamos la curiosidad, por ejemplo, porque, bueno, yo como madre he visto a veces, ujú. hay niños que escriben más como mamá o más como papá. Eso que, o sea, ¿lo copiamos de nuestros padres? ¿Lo imitamos? Lo ¿Cómo es lo de la heredamos. escritura? A ver, la escritura termina siendo, como les decía, un reflejo de lo que está en nuestra mente. Entonces, siempre va a ser ese reflejo. Si yo admiro más a mamá y la personalidad de mamá, a lo mejor porque es más amorosa, es más empática, es más tierna, es más protectora, pues mi escritura va a tender a ser de esa forma. Más allá de que a lo mejor me parezca atractivo o yo quiera copiar ese patrón, pero siempre tiene relación con lo que está internamente, ¿ok? La parte de mamá, por ejemplo, habla mucho de las letras o de la escritura que es más redondeada. Mm. ¿Ok? Y la parte más masculina es la parte angulosa. Entonces, lo que se busca en la grafología es darle equilibrio, que entre lo que es la curva y el ángulo siempre haya un equilibrio. Porque si no, o la persona es muy hacia adentro, que no sabe eso, salir al mundo y conseguir pues, los objetivos que se trace, o es una persona que hacia afuera le va genial, pero no sabe cómo llevar el mundo interno de las emociones y se convierten en personas muy frías porque es lo que les ha ayudado a salir adelante. Entonces lo que hago yo es poder tocar las dos cosas, experimentalas y puedes caminar en equilibrio. Ujú. Y tú, Mariana, que has observado, pues igual supongo que muchos tipos de escritura en este tiempo, ¿cómo dirías que es el tipo de escritura de una persona que puede ser como exitosa o segura de sí misma? Porque al final Ujú, aquí en Vida Magna siempre nos gusta poder fijarnos en buenos referentes, ¿no? No, ujú. no personas que simplemente tengan o mucho dinero o mucha seguridad o mucha salud, sino que tengan un equilibrio, como tú bien dices, Ujú, entre todo. Entonces, ¿qué características has observado en esas personas exitosas por ujú. contar con este equilibrio en su escritura? A ver, como ese equilibrio en una persona, en la escritura lo puedes ver en la proporción que tiene entre los trazos que van hacia arriba, como las letras L, la T, la D, ¿ok? La parte central de la letra y la que baja. Entonces, cada uno de esos aspectos es como nuestro cuerpo. La letra al final es que es fascinante porque es como ver nuestro cuerpo y, ok, ¿cómo lo manejas, no? ¿Cuál es la parte intelectual? Es todo lo que tiene que ver con la parte alta de las letras y la parte instintiva, más terrenal, tiene que ver con la parte baja. Entonces suelen ser letras que tienen muy buen equilibrio en la parte central, son bastante ordenaditas, son letras que no tienen tanta presión porque es una persona que aunque tenga vitalidad, no es impulsiva, ¿ok? Y utiliza el espacio bastante equilibrado, es decir, no apegándose tanto a la parte izquierda ni a la derecha. Es como va teniendo como un equilibrio y lo puedes ver porque se ven como textos ordenados. Más allá Ujú. de que la letra sea bonita o no, se suele ver como mucho orden dentro de ese escrito. Y digamos que también podemos como dejar un poco de libertad o sea, es posible, al igual que alguien dice, bueno, pues soy una persona sana, pero también puedo estar un rato tirado en el sofá y entonces mi forma no va a ser tan equilibrada aparentemente. Entonces lo hablábamos antes también con la escritura, por ejemplo, una cosa es cuando yo me centro en escribir mis emociones o una cosa así como súper rápida, lo escribo muy Ujú, rápido, pero y luego no lo entiendo, claro, o sea, no me estoy centrando en que esté ujú. estructurado. Entonces, ponerle más o menos conciencia a la escritura es más o menos bueno, ¿o cómo verías esto? A ver, depende para lo que lo vayas a usar. Si es para un escrito, por ejemplo, cuando yo hago el análisis, le pido a la persona que Que la escriba sin idea es pensar. que, claro, la idea es que la persona me escriba un cuento, que invente una historia, porque cuando tú haces eso, tú estás como utilizando toda tu imaginación, te estás permitiendo dejar salir todo sin pensar tanto en las formas, ¿ok? En que quede bonito, sino que estás como concentrado en tu cuento, en tu narrativa, Claro. ¿ok? Entonces allí queda plasmado todo como de una forma muy natural.
¿ok? Es distinto que si tú vas a rellenar una plantilla para una entrevista de trabajo, pues lógicamente buscas que todo se vea más ordenadito. Claro. Si le vas a hacer una carta de amor a tu novia, no la vas a hacer ahí a las carreras. Claro, claro. Lo hablábamos mucho y es muy común en las carreras, ¿no? Las distorsiones gráficas que hay de acuerdo a las carreras. Los médicos, los Claro. arquitectos suelen tener letras bastante diferentes a lo usual. Sin embargo, ellos en su vida cotidiana no escriben así. O sea, si ellos le van a escribir una carta a su novio, no se la pueden escribir como escriben el récipe Claro, claro. para el paciente. Claro, claro. Entonces, claro, hay ciertos rasgos que sí van a que sí van a permear porque son muy profundos y son esos aspectos que nos van diciendo cuáles son los aspectos positivos de ese rasgo y cuáles son los aspectos negativos para esa persona. Porque a lo mejor a lo mejor un poco impulsivo a una persona que es muy, muy pasiva le viene bien, pero si tú eres un torbellino y le pones un poquito más, pues te llevas todo por delante. Claro. Tú me comentabas también antes de empezar que en Venezuela, porque eres de Venezuela, ¿no? Se usa incluso la grafología, por ejemplo, para cuando las empresas van a tomar nuevo personal. Y esa parte nos parece también súper interesante, porque aquí que hablamos, bueno, de cruzar industrias Ujú. y de que llevar desde Vida Magna siempre un aporte para las personas que a lo mejor están en su marca personal o en el emprendimiento. ¿Cómo, por ejemplo, podemos utilizar entonces la grafología? Por ejemplo, nosotros como socias, ¿nos haría bien hacernos un estudio grafológico? Sí, fíjate, yo incluso hago, entre muchas cosas, también se hacen para parejas, para familias, pero para sociedades es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque al final cada quien tiene sus cualidades y tiene habilidades que ya ha desarrollado a lo largo de su vida. Entonces, por ejemplo, si tú tienes más habilidad para los números y ella tiene más habilidad para la parte creativa, es conseguir cómo unir de una manera productiva ambas piezas y que sea realmente provechoso para las dos y que de alguna manera puedan ir sopesándolo, pero también aprendiendo en conjunto. ¿Ok? Entonces yo hago estudios empresariales donde si son más de dos personas o un equipo, una empresa, lo que haces es evaluar cuáles son las cualidades de cada uno de los empleados y poder ofrecerle incluso puestos de trabajo que vayan asociados a a su naturaleza, a lo que les apasiona, porque realmente es muchísimo más productivo que tener a lo mejor algo que la persona, a lo mejor imagínate, tiene un trauma y entonces desarrolló una habilidad, pero no es su pasión, la desarrolló porque a lo mejor le obligaron en casa o por alguna cosa. Entonces, sí, se le va a dar medianamente bien porque la estudió, pero cuando a ti algo te apasiona, es muchísimo más productivo. Entonces, la idea de hacerlo para las empresas o para las sociedades es que se pueda ver cómo todas esas piezas calzan para hacer el mejor producto.